Bueno, muchas gracias a la unidad de búsqueda por invitarme, por pedir que el Instituto de Medicina Legal obviamente hiciera parte de este proceso, a pesar de que nosotros, digamos, dentro de todo este tema de innovación y de conocimientos y mucho, pero de innovación, pues nos hemos mantenido, digamos, en muchas cosas, en una línea, y yo escuchando todo lo que hemos visto durante este seminario, agradezco mucho ser la última, porque definitivamente un poco lo que decía Dean es estar acá tratando de ver con otros ojos y con otra mentalidad lo que significa la búsqueda y algo como el concepto extrajudicial y humanitario, que para nosotros también fue todo un cambio y una adaptabilidad a lo que teníamos que hacer. A la Universidad del Magdalena, muchas gracias. Yo siempre considero que los estudiantes que tienen el interés en este tema lo tienen por pasión, porque lo decía Dean, aquí no nos hacemos millonarios, pero la satisfacción en muchas ocasiones con el trabajo que se hace y el tener la posibilidad en algunas ocasiones, no en todas, de dar respuesta a los familiares, termina siendo algo que realmente es muy valioso y que siempre lo concibo como unas bendiciones que nos llegan a nosotros como funcionarios, a la cooperación suiza, por estar apoyando este proceso, que no es fácil en un momento en el que ya también las entidades públicas tenemos toda una serie de restricciones y en el que el hecho de encontrarnos presencialmente se convirtió en un lujo, ¿no? Ahora todo el tiempo tenemos que estar frente a una cámara oscura, como lo decía Ivana, yo estoy frente a la pantalla negra, no sabiendo y no viendo la reacción del otro, y creo que en procesos no solo de formación, sensibilización, de entrenamiento, lo más importante es ver al otro y ver el rostro que está al otro lado, sí tomando algo del conocimiento, pero también confrontándote y diciéndote no te entiendo nada de lo que estás diciendo, que creo que eso es muy valioso y cuando uno se para acá y ve todos los rostros, bueno, algunos viendo celulares, pero ve muchos rostros, entonces de esa manera uno también como que puede manejar mejor el proceso. Entonces, primero que todo, esa parte, muchas gracias por todo. Definitivamente, como introducción y antes de poder hablar de búsquedas masivas y de lo que ha sido la experiencia del instituto, pues obviamente nosotros tenemos toda una cantidad de fuentes de información. El instituto tiene dentro de su alcance y su naturaleza en particular el hecho de buscar a las personas desaparecidas en la población de personas fallecidas. Digamos que es nuestra línea de trabajo, hacia ahí es donde nos dirigimos permanentemente. Sin embargo, incluso esas fuentes de personas que son buscadas en vida, esos listados, esos documentos, todas las bases de datos o sistemas de información, siempre que llegan y siempre que están dentro del conocimiento de cualquier funcionario o cualquier servidor, pasan por un proceso de verificación. Nada es totalmente absoluto y eso es algo que es muy importante. Nosotros como instituto tenemos la posibilidad de aportar en algo cuando hablamos de personas aparecidas vivas y es porque tenemos sistematizada la información de las personas que son atendidas en clínica forense, el servicio de personas vivas que tienen que en un momento dado recurrir a un servicio forense, dictámenes de edad, dictámenes sexológicos, en este momento violencia de pareja, violencia intrafamiliar que es tan común y que definitivamente nos permite también llegar a dar en algunas ocasiones respuesta en cuanto a esto, pero principalmente la diapositiva se refería a hacer ese llamado de la verificación. No es dado que un listado nos dé de una información que pueda ser tomada como un hecho verídico y eso es muy importante. Dentro de lo que decía hace un momento, dentro de esa verificación que hacemos de la población de personas fallecidas, el concepto de identificación humana tiene un valor muy importante. Nosotros tenemos dentro de la legislación colombiana un artículo en el Código de Procedimiento Penal que es el que señala específicamente cuáles son los métodos de identificación humana. Y durante mucho tiempo se entendió lo que en este párrafo está como ejemplo, que es el hecho de hablar de las huellas dactilares, de la odontología y del ADN, como si fueran los únicos métodos que existían. Y de esa manera crecimos, de esa manera evolucionamos. Y aunque no voy a hablar tan al detalle de muchos de los procesos evolutivos que tuvimos como instituto, sí es importante señalar que dentro de toda la construcción de los procesos que hemos adelantado en Colombia, parte del tema de haber tomado estos tres métodos como únicos al principio, hablar de que solo una identificación era fehaciente cuando se aplicaban los tres métodos,
a estar en este momento hablando de toda una apertura alrededor de las disciplinas, a entender bien este párrafo, porque realmente fue bien redactado, ¿no? Dice, para la identificación de personas se podrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte y que la criminalística establezca dentro de sus procedimientos. Entonces, pues desde allí ya estábamos teniendo una apertura, pero en algún momento la redacción nos serviera para decir, si no hay huellas, si no hay carta dental y si no tenemos genética, no puede ser entregado un cuerpo. Y eso es algo que el proceso de justicia y paz nos enseñó muchísimo, porque era cuando no teníamos ninguna de las tres cosas y cuando tuvimos que empezar a mirar qué era lo que la ciencia nos daba, cómo nos integrábamos y sobre todo cómo integrábamos la parte de la investigación con la parte de la identificación, cómo la investigación judicial en ese momento también hacía parte de la identificación, cómo teníamos que sentarnos con los fiscales y con los investigadores a resolver casos que no estaban generando desde la ciencia un resultado, pero que en un contexto investigativo sí se podía dar un nombre a la persona y se podía hacer una entrega a una familia. Entonces, parte de toda esa evolución y parte de lo que hemos avanzado en este tema, pues obviamente es entender esta parte de la identificación humana. Hay muchas cosas que se han dicho, digamos, dentro del seminario, solamente para volver a tener ese contexto. El tema de la búsqueda o de la identificación humana en el contexto de lo que hacemos como instituto, pues es un proceso de un análisis muy riguroso. Aquí se ha dicho, es multidisciplinario, es interinstitucional, pero sobre todo es un tema de comparación y en ese sentido yo creo que los compañeros que están acá forenses, los compañeros que son servidores públicos lo tienen muy claro, o sea, nosotros lo que hacemos permanentemente es comparar, pero en el caso de los familiares en ocasiones es como entender que si no tenemos una parte de la información, pues no tenemos con qué comparar. Por eso todo el tiempo estamos pidiendo información, por eso pasan 20 años y volvemos a llamarlos para decirles que necesitamos ampliar la información que en su momento denominamos antemortem o los reportes de personas desaparecidas. Por eso volvemos a preguntarle qué característica tiene esa cicatriz, ese lunar, esa fractura, qué fue lo que le pasó en el diente, porque finalmente necesitamos de ese nivel de información para poder hacer la comparación. Hace muchos años, cuando llegué al instituto, los reportes de personas desaparecidas se registraban en libros y era una fila de un libro por ambos folios, en el que cuando preguntábamos las características físicas, preguntábamos, ¿tenía lunares, tatuajes, cirugías? Eran las tres preguntas. Cuando vemos CIRDEC en ese momento, nosotros manejamos más de 50 opciones en señales particulares para poder describir. Entonces la evolución también ha hecho que tengamos que devolvernos hacia allá y empezar a revisar incluso esa información que en un momento dado empezamos a alimentar. Y hablando del Registro Nacional de Desaparecidos y del sistema CIRDEC que empezamos a alimentar en el año 2007. Entonces, cuando tenemos que tener en cuenta esa parte de la comparación, cuando necesitamos unos datos en un extremo y otros datos en el otro extremo, pues lo primero que tenemos que pensar es en la homogeneidad. Hay ocasiones en que dicen, bueno, pero sí, tienen toda la entrevista y cómo no han podido identificar, porque el cuerpo no nos está proporcionando esa información. Porque cuando buscamos a una persona desaparecida y tenemos cicatrices y lunares y mucha información en esa parte, pero lo que recuperamos es un cuerpo esqueletizado, no podemos comparar nada que esté en el tejido blando, que esté en la piel, porque ya no está. Entonces, en ese sentido se nos convierte, como lo han dicho los compañeros, en temas complejos, porque siempre dependemos de ambas cosas, tanto de tener una información como de tener la otra, y el poder recuperar esa información no siempre es fácil. Entonces, el poder tener de alguna manera ese concepto de homogeneidad es muy importante. La recolección de la información es técnica, y yo creo que esa ha sido una parte de la lucha, y yo creo que el comentario de la doctora Luyanet también va un poco hacia allá, y el doctor Marín, que fue mi jefe, lo debe recordar, que era de alguna manera siempre estar allí diciendo, los médicos realizan necropsias médico-legales, tienen el cadáver allí para poderlo describir, pueden medir, pueden tomar información. Las personas que realizamos entrevistas forenses con fines de identificación nos basamos en el recuerdo del familiar, nos basamos en la memoria del familiar y esa recolección que se hace de información también es técnica, también tiene unos pasos, también cumple con unas fases de observación, de verificación, de estar sobre el familiar apoyando ese proceso de que recuerde, ese proceso de memoria.
Hace también varios años me preguntaba en ese momento a algún jefe también que tuvo un coordinador de patología, me decía, pero ¿para qué van a recolectar toda la información de la descripción morfológica si vamos a buscar personas fallecidas y ya no va a estar esa información? Pero cuando tú empiezas a recordar a tu familiar desde el color de los ojos, desde la forma de la nariz, desde el color de la piel, del rostro, su forma, y vas avanzando técnicamente en ese interrogatorio dirigido, haces que el familiar recuerde más, haces que el familiar tenga una anécdota que lo lleve a ese momento en el que puede recordar qué fue lo que le pasó, por qué se cayó, cómo tuvo ese accidente o esa cirugía o qué fue lo que le pasó en lo que tuvo algún antecedente médico, puede hacerlo a partir de eso. Entonces la recolección siempre es técnica, si es ante el cadáver que estamos describiendo o si es ante el familiar que estamos recolectando la información. Y en ese sentido salimos del hecho de llenar un formulario. Por eso el Formato Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene una nota que dice que no puede ser diligenciado por los familiares solos. No puede ser un formato que se le entrega al familiar para que lo diligencie. Tiene que ser un acompañamiento técnico en el que el familiar vaya recibiendo incluso la información de qué significa cada una de esas descripciones que necesitamos. ¿Cuál es la diferencia entre una deformidad, ¿cierto? Y una ausencia o qué significa en algún momento dado tener una amputación y cómo se pueden describir. Entonces, ese tipo de cosas siempre requieren ese acompañamiento. Y algunos atributos de los datos que deberíamos siempre tener en cuenta, ¿no? Allí están las definiciones muy chiquitas a un lado, pero nosotros necesitamos que la información sea exacta, sea completa, sea conforme, entendiendo esto, obviamente que cumpla unos lineamientos, unos estándares y que sea consistente. Entonces, en ese sentido, solo para dar un ejemplo, en ocasiones estamos viendo una descripción de una persona desaparecida que dice, habla de un hombre de una estatura promedio aquí en Colombia, puede ser de unos 65, unos 70, ¿cierto? De 80 kilos, pero cuando vamos a revisar las prendas, vemos que tiene un pantalón talla 30, por ejemplo. Entonces ya esos 80 kilos, ya esa estatura, ya esa parte no es consistente y definitivamente tú te das cuenta ahí de la información y de la veracidad del dato y del recuerdo. No es que estamos dudando de que los familiares no nos dicen la verdad, es que ellos pueden estar recordando de manera diferente a la persona y nosotros tenemos que manejar el dato objetivo. Para una mamá de 1,50, su hijo de 1,65 es grande como Superman y mide 1,90, pero pues está con todo el amor de cómo lo está recordando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es importante tenerlo en cuenta. Este cuadro solamente es un recuerdo de cómo hacemos esa comparación, de qué es lo que necesitamos, de cómo necesitamos un dato desde el familiar, desde la información y cómo desde la parte post-mortem, desde el cadáver, desde la información de contexto también estamos alimentando unos datos. Tal vez lo más importante de este cuadro y de todo lo que hemos hablado también durante este tiempo es el tema de caracterización. Cuando hablamos de búsqueda uno a uno, hablamos de caracterización, pero cuando hablamos de búsqueda masiva también, otro tipo de caracterización, pero también una caracterización que es valiosa. Entonces, en la parte final donde dice cómo hacemos esa parte, esa verificación cuando ya tenemos todo el dato y sabemos a quién vamos a buscar en la población de personas fallecidas, pues también podemos manejarlo a nivel de grupos, a nivel de comunidades. ¿Cuáles son los antecedentes y principales aprendizajes que nosotros hemos tenido como instituto? Pues obviamente nos centramos en el tema de identificación. Yo, pues bueno, en la primera parte de esta diapositiva, pues vemos que Colombia es supremamente robusta en darnos todo tipo de violencia, ¿no? O sea, nosotros estamos con una tasa de homicidio este último año, el 2023, de 25.3, la tasa mundial es de 6.8, ¿cierto? Y nosotros hemos mantenido durante mucho tiempo un número de casos y de violencia tan diversa que por eso nuestros forenses son tan fácilmente requeridos por organismos internacionales, porque el nivel de necropsia y el número de necropsias que se hacen en Colombia para un solo perito pues supera lo que se hace en muchos países del mundo. En ese sentido, la experiencia, el poder ver la cantidad de casos y aparte de todo tener todas estas situaciones de conflicto hacen que obviamente tengamos mucha experiencia y mucho valor en eso. Pero adicional a eso, un poco lo comentaban varios de los compañeros que han estado durante este seminario,
en diferentes momentos, hablar de poblaciones cerradas, hablar de accidentes aéreos o hablar de poblaciones abiertas y una situación. Esta es una foto de Armero, de cómo se veía la iglesia y cómo lo que quedó de la iglesia después, pues obviamente nos trae una cantidad de información y explicaciones de cómo lo manejamos en su momento. Yo recuerdo mucho la sala de necropsias con unas carteleras con papel craft y a la autora Mariluz Morales escribiendo allí los datos de los cadáveres y entonces las personas que estábamos afuera trayendo la información de los desaparecidos y cómo era ver una cartelera. Creo que tú lo mostraste, Luis, también en unas carteleras con esa información, porque era la forma en que podíamos en un momento dado poner la información gráfica y creo que en ese sentido siempre la información gráfica es muy valiosa. Yo estaba muy atenta a ver la parte de redes, me parece que esa parte que se está manejando en el mundo es muy interesante. También sé que tiene una limitante para nosotros en el nivel de datos que tenemos que manejar, pero creo que ahorita en las recomendaciones o en la parte final lo comentaré. Pero entonces en ese sentido es ver cómo la evolución nos ha dado esa posibilidad y cómo aprendimos de todo esto. O sea, nosotros aprendimos de identificar personas fallecidas para poder buscar también personas desaparecidas. El Instituto de Medicina Legal es el administrador de los dos principales sistemas de información que tiene Colombia. Se trata de un sistema de información no genética, que es el Registro Nacional de Desaparecidos, y el Banco de Perfiles Genéticos, que es el sistema de información donde reposan todos los datos genéticos. Pero estos dos sistemas se tienen que complementar permanentemente, porque precisamente los resultados del uno y del otro pueden en un momento dado orientar el trabajo que se da o los resultados que se dan dentro de los dos sistemas. En muchas ocasiones un resultado, un cruce técnico en el Registro Nacional, pues pasa a tener una revisión, una orientación por el Banco de Perfiles Genéticos, y cuando hay una búsqueda aleatoria en el Banco de Perfiles Genéticos y da un resultado donde pasa a ser verificado en la información no genética del Registro Nacional. Entonces son los dos sistemas principales que hay en Colombia, y en ese sentido también un poco apoyándome en todo lo que he escuchado y en algunas inquietudes de los familiares, un poco más adelante voy a hablar del tema de las cifras y una explicación que considero que es muy importante para los familiares. Pero en ese sentido, el instituto administrando los dos sistemas, siendo administrador nacional, porque pues en el caso del Banco de Perfiles Genéticos también administradores locales en la policía y en el CTI, maneja todas y cada una de estas funciones precisamente organizando la información, dando la cabida a que estos sistemas interinstitucionales tengan la participación de todos, y en ese sentido también de cómo esa información que en un momento dado está allí, se está centralizando y se está consolidando, va a llevar a que se coteje también información, a que se compare y a que se obtengan resultados. Esto no ha sido fácil, obviamente, empezar no fue fácil, implementarlo no fue fácil, y pues la alimentación y todo lo que hemos obtenido durante estos años ha sido bastante complicado. Sin embargo, algo que es muy importante es tener en cuenta que son los dos sistemas de información nacionales y únicos, y en ese sentido los familiares también tienen que tenerlo muy presente. O sea, de donde se obtiene la información y la información que orienta una identificación está en el Registro Nacional de Desaparecidos, no está en otro sistema ni en otra base de información como tal. Entonces es importante para tenerlo en cuenta y un poco más adelante lo hablaremos en ese sentido. El Registro Nacional de Desaparecidos, ay, no cargan los otros, tan raro. No cargan. Bueno, aquí, esta pantalla está ya, ¿será? No, es que no. No, es que son los logos. Perdón, igual, y además era muy importante la diapositiva porque es la única parte en la que voy a hablar de la estructura del registro, pero les voy a contar. El Registro Nacional de Desaparecidos está compuesto por 3 sistemas de información y 3 aplicativos. O sea, aquí solamente estamos mostrando 2 de los sistemas, los 2 que están activos, lo que es el CIRDE y lo que es el SICOMAIN. Cualquiera de los usuarios o servidores o también organizaciones no gubernamentales, asociaciones de familiares como ASFADES, tienen acceso a CIRDED, han tenido acceso a CIRDED y de la misma forma a SICOMAIN. Pero en la medida en la que existen 3 aplicativos de acceso público, es la posibilidad que tiene no solamente los familiares, las organizaciones, sino la sociedad en general de acceder al Registro Nacional de Desaparecidos.
Entonces, por eso tenemos consultas públicas, por eso tenemos un sistema de georreferenciación que es un mapa donde está la información, donde aparecen los datos, y también tenemos un mural de desaparecidos donde están todas las fotografías de las personas desaparecidas, que es HOP. Entonces, en ese sentido, es toda la estructura completa de lo que es el Registro Nacional de Desaparecidos, de cómo se construyó pensando en cumplir con los objetivos y con las finalidades de lo que significa en Colombia tener un registro único de personas desaparecidas. Entonces, es una lástima, yo igual considero para todos las organizaciones y los familiares que en este tema tienen que formarse, tienen que saber cómo se ingresa a las consultas públicas. Por medio de consultas públicas pueden acceder a ver sus casos, saber el seguimiento de sus casos. Entonces es muy importante tener esa información y obviamente los otros aplicativos. Igualmente no solo es un llamado para mis compañeros, tengo algunos compañeros del instituto que nos están viendo de manera virtual, sino también a los compañeros de la unidad de búsqueda para que esta información esté llegando de manera permanente a los familiares y sepan cómo hacer uso de todo lo que es el Registro Nacional de Desaparecidos. En el caso del Banco de Perfiles Genéticos, pues obviamente la formalización del banco, lo que tiene que ver con la legalidad del banco desde el punto de vista de todas nuestras normas inicia en el 2010, pero miren cómo antes del 2010 todo el proceso que tuvo Colombia en el tema de genética. O sea, nosotros tenemos la genética en Colombia desde 1993, cuando se abrió el primer laboratorio y en el momento en el que se hace el primer informe, hablando de estudio genético como tal, en 1995. Actualmente nosotros contamos con 8 laboratorios de genética en Colombia y tenemos laboratorios en 5 ciudades principales, capitales del país, en donde estamos adelantando los diferentes procesamientos y estudios. Yo he escuchado, y pues ustedes también, y no solo en este espacio, sino en muchos, que aún así parecemos insuficientes. Y sí, cuando hablamos de la magnitud de los casos, cuando hablamos de la cantidad de muestras que hay que tomar, cuando hablamos que no es una muestra por familiar, sino que pueden ser 3 o más muestras las que debemos tomar cuando desaparece una persona, pues obviamente estamos hablando de un número muy grande de casos que tenemos que adelantar. Y aún así, hemos estado adelantando diferentes procesos y dentro de esas búsquedas aleatorias, solamente para adelantarme un poco por medio del Banco de Perfiles Genéticos, se han podido orientar más de 500 identificaciones, solo por el cruce masivo de información en el Banco de Perfiles Genéticos. Eso, cuando lo comparamos con las cifras de más de 100.000 desaparecidos, pues es muy poco, pero igual cuando las personas que hemos estado construyendo algunos de los procesos y de todos estos mecanismos, pensamos en los resultados, sabemos que es mucho lo que se ha logrado hasta el momento en ese sentido. Y llegamos al punto de la experiencia de búsqueda masiva, digamos la más importante y global que ha adelantado el Estado colombiano. Y quise empezar contando también un poco de historia, porque es necesario decir que la Registraduría Nacional del Estado Civil, para llegar a tener el AFIS, que el AFIS es el sistema donde se almacenan las huellas dactilares de los ciudadanos colombianos, esas de cada dactilar o esas 10 huellas que nos toman cuando nos cedulamos, para poder tener ese sistema empezó desde 1994 a requerir presupuesto del Estado colombiano, a presentar como una problemática el hecho de que se inhumaran 600 cadáveres no identificados al año y solo de la ciudad de Bogotá. O sea, en ese sentido uno piensa 600 como una cifra que ahorita, conociendo todas las cifras que manejamos, ya nos parece un poco como pequeña, pero estamos hablando de 1994, cuando incluso muchas de las organizaciones de la sociedad civil hablaban de que en Colombia se podían tener alrededor de unos 6.000 desaparecidos forzadamente. Esa era la cifra que se manejaba en el año 2006, cuando yo empecé en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hablaban de 6.000 desapariciones forzadas en Colombia en el 2006. Entonces, pues, cuando vemos todo ese antecedente del 94 y en el 96 como definitivamente dentro de eso que se denominó el Plan Integral de Modernización Tecnológica de la Registraduría, se empezó a asignar recursos, se empezó a contratar empresas, se empezó a verificar, se siguió con todo un proceso en ampliación del proyecto, en mantener quién iba a ser en un momento dado el proveedor de ese sistema de información y cómo pasaron todos esos años desde el 94 hasta el 2010
para tener absolutamente todas las huellas de los ciudadanos colombianos en un sistema que se denomina AFIS y que en este momento podemos verificar y cruzar. Lo primero que se hizo, teniendo en cuenta que la registrabilidad tenía muchas huellas, fue en el 2007 cruzarlas. Entonces, esta parte y esta fase no fue muy conocida, no se dio mucha publicidad, la siguiente sí, pero la idea principal es que en el 2007 se tomaron 35.500 necrodactilias, o sea, las tarjetas, las huellas dactilares de las personas fallecidas, y se cruzaron en el AFIS. Se pasaron por el AFIS, se hizo en su momento esa verificación, que es una verificación de algoritmo como tal, no es tal vez un poco como la vemos también, retomando un poco lo que decía Ivana esta mañana, de que la huella existe una superposición de la huella y que así sea como se genere en un momento dado la unicidad del caso, sino son algoritmos, es un tema también basado en la matemática, y en ese sentido, el que pudiera en un momento dado orientarse, que para ese momento tuviéramos 22.214 identificaciones que estaban siendo corroboradas. O sea, personas que ingresaron al Instituto de Medicina Legal como José Rodríguez se pudieron corroborar que se llamaba José Luis Rodríguez Vargas. Y en ese sentido se confirmó como tal esas identidades, pero por primera vez, para lo que nosotros denominábamos NNs puros, se les dio nombre a 1.350 personas. Y allí, cuando empezamos a buscarlos físicamente, fue cuando encontramos el mayor problema. Para ese momento, en el 2007, quedaron 11.936 necrodactiles pendientes de ser verificadas. En el año 2010, ya la registraduría había terminado de ingresar todas las huellas de los ciudadanos colombianos, ya habían pasado 3 años de ese primer proceso, y en ese momento la registraduría ya no tomó solo las 11.000 que tenía, ya buscó muchas de las otras que tenía dentro de sus archivos, y resultó que estaban 22.689 necrodactilas allí, disponibles para que pudieran en un momento dado ser verificadas, obteniendo de ellas esa coincidencia en huellas dactilares de 9.968 casos. Ya aquí no estábamos hablando de, antes recuerdan 1.350 cadáveres no identificados, aquí ya hablábamos de 5.584 y de un número de 12.721 casos en los que no generó un resultado en el AFIS. Un registrador del Estado Civil de ese momento dijo que eran menores de edad en una entrevista. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, dijo que por el tamaño de la huella. Entonces, nuevamente, temas como esos que no son verdad, que tiene que ver con las condiciones de la tinta, de la huella, de cómo fue tomada, de que de pronto no se han cedulado, porque realmente los menores de edad que estaban dentro de esas necrodactilas eran alrededor de 1.700. Entonces, ¿qué aprendimos de un proceso como ese? O sea, realmente fue un momento en el que pudimos dar unos resultados muy grandes, impresionantes, ¿cierto? O sea, hablábamos de miles de casos, el ministro de Justicia y del Interior salió por medios de comunicación, hubo todo un revuelo, los familiares llegaron al Instituto de Medicina Legal, porque cuando nosotros comparamos el número de personas o de necrodactilas que han generado coincidencia con el Registro Nacional de Desaparecidos, coincidía con 440 casos, solo 440. Nosotros pensábamos, pues, de todas maneras, nos faltan muchos reportes de personas desaparecidas, nos falta mucho trabajo, pues igual eran hallazgos. Pero lo primero que necesitábamos y lo que vimos es que dentro de una búsqueda masiva, las variables tienen que ser homogéneas. O sea, cuando esa huella dactilar no era lo suficientemente buena en calidad para poderse cruzar, pues no generaba un resultado. Y en ese sentido es hablar de la calidad del dato. La calidad del dato que es tan importante y que es primordial. Cuando, por ejemplo, yo ubico acá el tema de una población finita, un poco yo lo he mostrado en otras presentaciones, porque si nosotros hablamos de tener por lo menos una población de la que vamos a comparar finita, es hablar de no repetir procesos, ¿no? Entonces aquí hicimos la comparación masiva, ¿cierto? Y nosotros dijimos, no, aquí ya no necesitamos hacer réplica. Estas huellas dactilares no vuelven a ser pasadas, digamos, por ese sistema de información, ya pasó y ya generó un resultado. No quiere decir que no hayamos identificado posteriormente casos, claro que sí, porque lo que se han orientado, algunos de los casos orientados con la decadactilar y con un dactiloscopista que mira directamente las huellas dactilares y encuentra puntos,
va más allá de la máquina, ¿cierto? Va más allá del sistema de información, se han logrado identificaciones, pero algo que estamos haciendo ahorita con el apoyo de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es precisamente que estamos sí replicando este proceso, pero ya utilizando otros procedimientos. Un poco el tema de innovación, sí, un poco el tema de tecnología. Ahorita estamos tomando esas huellas dactilares que eran tan deficientes, tan malitas, tan borrosas, y las estamos mejorando con diferentes software de mejoramiento de imagen. Y a partir de eso estamos logrando casos, estamos orientando identificaciones, por supuesto que sí. Entonces, el tener una población finita es como si yo dijera, en el banco de perfiles genéticos ya tenemos todos los perfiles de los cadáveres, ¿cierto? Entonces vamos a cruzar los familiares y vamos a tener un primer resultado y no tenemos que replicarlo, pero no es así. En el banco no tenemos todos los perfiles de los cadáveres, ni todos los perfiles de los familiares. Por eso tenemos que estar haciendo ciclos y ciclos de búsqueda. Por eso ustedes reciben una respuesta hoy y si se necesita dentro de un mes, ahorita lo estamos haciendo cada 3 meses, para algunos casos específicos estamos solicitando búsquedas dirigidas, pero igual el banco también se cruza de manera aleatoria. Miren cómo el siguiente punto vuelve nuevamente al tema de mucho de lo que se ha hablado. Necesitamos centralizar información, por supuesto, pero para eso necesitamos que sea un único sistema. No nos sirve tener varios sistemas de información donde vamos a ingresar los datos. No nos sirve que sean varias bases de datos o que después las ubiquemos, las migremos, sino necesitamos que la información esté allí, disponible en un único sistema, con la tecnología suficiente, robusta para poderlo manejar. En este momento, y legalmente, es el Registro Nacional de Desaparecidos. Entonces, en ese sentido, es muy importante tenerlo en cuenta. La calidad del dato primario, obviamente aquí estamos hablando de huellas dactilares, pero si eso lo homologamos a la información no genética del registro, lo homologamos a la información genética del banco, pues obviamente es partir de eso, de esa trazabilidad del dato, de esa completitud, de esa exactitud, de esa consistencia que siempre tiene que estar y siempre se tiene que mantener. Un elemento importante es que a pesar de que estamos teniendo coincidencias en huellas dactilares, las identificaciones no fueron generadas por la registraduría. La registraduría nos dijo, estos casos coinciden, pero fueron peritos dactiloscopistas del Instituto de Medicina Legal quienes firmaron los informes de identificación. O sea que sí pasamos por un proceso de verificación que va más allá de la máquina, y eso es importante decirlo. O sea, realmente fueron nuestros peritos quienes al final revisaron esas coincidencias y quienes firmaron. ¿Encontramos casos en que no sabemos cómo generó el match en la lápiz? Sí, sí, es cierto. Yo encontré una necrotila que estaba en blanco, entonces no sé cómo le dieron el nombre en la registraduría. Entonces, eso siempre pasa por la revisión y la verificación. Y algo muy importante que está asociado a lo que enseguida habla de hipótesis, y es que no generó como tal el hallazgo de todas las personas desaparecidas, porque empezamos a pensar qué fue lo que ocurrió en un momento dado, qué era lo que teníamos, y es muy importante tener en cuenta esa parte en las hipótesis. Entonces hablábamos de que no todas las personas fallecidas identificadas corresponden a personas desaparecidas, ¿cierto? Entonces una primera hipótesis, por eso no había tanta coincidencia con el registro, por eso no todos estaban reportados, pero allí dice, no todas las personas fallecidas identificadas, que son personas desaparecidas, fueron reportadas por sus familiares. Sabemos que por situaciones de seguridad, de confianza, de violencia, en muchos casos, pues no todos los casos han sido reportados, todavía no los tenemos todos, todavía hay familiares que no han tenido acceso o que todavía no tienen la confianza. Y miren, el siguiente hipótesis, no todas las personas fallecidas identificadas que corresponden a personas desaparecidas fueron reportadas por sus familiares e ingresadas en el Registro Nacional de Desaparecidos. Y ahí quiero hacer un paréntesis para poder volver a retomar ese tema. El Registro Único de Víctimas tiene buenos resultados, obvio, porque estaba enfocado en un tema de beneficios en su momento, en el reconocimiento de las personas como víctimas del conflicto armado. Pero miren que finalmente, del número de personas que han sido ingresadas al Registro Único de Víctimas, 51.682 son víctimas directas. El otro número que se ve dentro de las cifras que aparecen son víctimas indirectas, se están refiriendo entonces a las personas que lo reportaron como víctimas del conflicto en el hecho victimizante de desaparición forzada. Cuando vemos el del Centro de Memoria Histórica, está reportando 80.725,
pero antes de eso dijo que eran 76.000, antes 80.472, antes 82.998, porque hace parte de todo el proceso de revisión y verificación de los datos enlistados, que son lo que ellos manejan. La Fiscalía ha reportado 127.583 investigaciones judiciales. La unidad de búsqueda, la doctora lo comentaba, tenemos un folleto que hablamos de más de 103.000 casos, solicitudes que han recibido, y la Comisión de la Verdad 121.768. Y en ese sentido, poderle decir a los familiares, a las organizaciones, que tengan en cuenta algo. Todo lo que maneja el Centro de Memoria Histórica, lo que puede tener la Comisión de la Verdad, son cifras, o sea, allí están información y son listados. Posiblemente tengan nombres, de pronto números de cédula, no creo que en muchos casos tendrán fechas y lugares de desaparición, pero solo el Registro Nacional de Desaparecidos tiene toda la información que puede en un momento dado orientar la búsqueda de una persona desaparecida y su identificación. O sea, ¿qué tienen en un momento dado que impulsar los familiares y las organizaciones? Que los casos estén en el Registro Nacional, porque en los otros listados pueden estar. Tiene diferente efecto político el estar en los listados o el hacer parte de esos procesos, pero donde se pueda buscar la información, de donde sale la verificación con cadáveres, es en el Registro Nacional, en el CIRTEC. Solamente para retomar un poco lo que decía con relación al Registro Nacional y al Banco de Perfiles Genéticos, los cruces referenciales, que son el proceso de información, de análisis, de rigurosidad, pasa por dos momentos y tiene que ver con consultas técnicas y con cruces técnicos. Es uno de los elementos más importantes en procedimiento de análisis de información que hacemos. Allí se tiene que tomar la información disponible, se tiene que seleccionar las variables individualizantes y se tiene que solicitar al sistema que traiga candidatos. Entonces es como decirle, estoy buscando una persona, un hombre en este rango de edad, en este rango de estatura, que tenga una cicatriz en el cuello en la parte lateral derecha. Y el sistema trae esa información. Desde que haya sido capturada por parte de los médicos en una necropsia médico-legal, te va a traer en ese nivel la información. Pero para llegar allí tienen que estar sentadas personas, analistas de información, de manera exclusiva, organizando los datos y tomando esas decisiones. Un analista que adelanta consultas y cruces técnicos es una persona altamente calificada y es una persona que maneja muy bien los conceptos de lo que puede en un momento dado ser corroborar información forense. Y yo soy muy insistente, la recolección de información tampoco está en todas las personas, pero los análisis de información están todavía en un nivel superior. Nosotros tenemos en el Instituto de Medicina Legal asistentes forenses que lo hacen. O sea, yo no estoy diciendo que tenga que ser una profesión en particular, pero los asistentes forenses del instituto tienen una experiencia muy grande, de muchos años, viendo cadáveres también todos los días. Entonces, en ese sentido, el entrenamiento, la supervisión de quienes hagan cruces es fundamental. Tenemos que captar personas que lo quieran hacer, claro, obviamente, contratemos y tratemos de, obviamente, tenerlos, pero tienen que ser personas que cumplan unas características especiales, por lo menos en temas de observación, de rigurosidad, de minuciosidad, de ser detallistas, que pueden incluir diferentes profesiones, como les decía, pero que tienen que ser personas que cumplan con esta parte. En el caso del banco de perfiles genéticos, lo decía hace un momento, hay búsquedas dirigidas, búsquedas aleatorias, los resultados, como les decía, búsqueda aleatoria, y una búsqueda dirigida que mantenemos de manera permanente con los perfiles genéticos de los familiares, cada que existe una solicitud, cada que los familiares lo requieren, cada que la organización lo solicita, cada que una autoridad lo hace, obviamente la unidad de búsqueda de la Fiscalía General de la Nación. Finalizando esta presentación, pues cuando hablamos de búsquedas masivas y hablamos de búsquedas masivas en sistemas de información, obviamente pasamos por el hecho de hablar de la recolección de información, de la calidad del dato, que tal vez son las premisas más importantes dentro de esta parte. El siguiente punto es que debemos priorizar sistemas de información. ¿Para qué duplicamos esfuerzos? O sea, nosotros no podemos estar ingresando la misma información en un lado y en otro. En este momento hasta tenemos la posibilidad de que los sistemas de información se hablen, se complementen, ahí está la tecnología. Entonces, si necesitamos tener sistemas institucionales, misionales, entonces miremos cómo cargamos la información desde ese sistema.
Pero pues tenemos tanto trabajo, somos tan poquitos, que no tiene sentido que tengamos que registrar en tablas de Excel y en otras bases de datos y en otra información. Tenemos que utilizar como tal uno solo, pues esa es la recomendación. La formación en el ingreso consciente de información. Perdón, solamente un par de minutos más. El ingreso consciente de información es que yo sepa que definitivamente lo que estoy ingresando, cada letra y cada número, puede ser la diferencia en que una persona sea hallada o que un cuerpo sea identificado. Si yo tengo en cuenta eso, voy a saber cómo usar el Registro Nacional de Desaparecidos. Voy a saber que si me dan una información ambivalente de que el tatuaje está en el brazo derecho o izquierdo, entonces no decido arbitrariamente, sino hay formas y mecanismos para que ese ingreso se haga de forma tal que no se pierda el dato. Entonces, formarnos en eso va más allá de la sensibilidad en calidad del dato. Es saber para qué estamos frente a un sistema como el Registro Nacional de Desaparecidos ingresando información o en el Banco de Perfiles Genéticos. Y miren un poco, ya lo dije, quienes manejan el análisis de la información tienen que tener un perfil especial, un perfil especializado y obviamente manejar diferentes datos. Solamente quería tocar este punto por el tema de la Comisión de la Verdad, el tema del subregistro, solamente para señalar de que el subregistro puede en un momento ayudarnos a dimensionar la magnitud de un problema. Es una estimación basada en estadística, pero cuando tenemos que adelantar diferentes procesos, tenemos que manejar, digamos, como información, es mejor partir de lo que estamos teniendo en nuestros listados. Y el insumo, y como tal, el subregistro puede ser un insumo más bien para desarrollar algún tipo de estrategia para superarlo. ¿Qué causa el subregistro? ¿Por qué la gente no está reportando? ¿Y cómo se está manejando? Estas son unas recomendaciones que ojalá pudieran ser tenidas en cuenta. No es algo que yo proponga, lo propuso la doctora Mercedes Alao hace varios años y creo que no lo hemos hecho en Colombia. Ojalá pudiéramos desde entidades como la unidad de búsqueda, que por su misionalidad de pronto pueden hacerlo, el hecho de que se maneje la caracterización de las personas que aparecieron fallecidas. Entonces, pensar en todo el mecanismo de redes, pensar en todo el análisis de información que puede partir desde lo sociológico, histórico, politológico, todo eso puede en un momento dado ayudarnos a orientar identificaciones. Entonces, qué mejor que tomáramos la población de quienes ya aparecieron, que son más de 11.000 en este momento, que están en el Registro Nacional de Desaparecidos sus datos y pudieran ser analizados con esa visión. ¿Cómo nos ayudan esos casos para que podamos encontrarlos? Hay un tema de los documentos del Centro de Memoria Histórica y el informe de la Comisión de la Verdad. Ojalá alguien con una visión de búsqueda de personas desaparecidas se sentara a analizarlo. Yo tengo un libro que se llama ahora lo olvidé y tiene el olvido dentro de su texto. Es del caso de Barrancabermeja del 16 de mayo. Revisando ese caso, que es un documento de memoria, yo he obtenido información útil para el tema de identificación. Revisando ese libro chiquito me lo regalaron hace como 15 años los familiares y he podido sacar información de allí, dentro de lo que puedo manejar ahorita. Pero si alguien se sentara a tomar esos libros del Centro de Memoria Histórica con visión de búsqueda, podría obtener información individualizante, podría obtener datos, podríamos formalizar muchos de los casos que posiblemente nadie nos va a reportar porque la familia ya no está, o porque está en el exterior, o porque prefieren abstenerse de hacerlo por alguna razón. Entonces es supremamente importante. El último ítem que está allí solamente habla de sistemas alternativos, porque pues bueno, igual existen diferentes sistemas alternativos, igual hay que manejar la información desde allí. Esta sí es la última diapositiva, doctora, se lo aseguro. Cuando la inteligencia artificial se define como emular procesos propios de la inteligencia humana, a mí me preocupa una cosa, y cómo emulamos la malicia indígena que tenemos los colombianos, ¿ustedes les suena esa parte? Que dentro de ese proceso de estar allí en región, tenemos dentro de la cabeza qué es lo que pasa, cuáles son los patrones, quiénes están, qué datos podemos obtener, qué fue lo que hicieron en su momento. Yo sé que las personas que están acá saben de qué les estoy hablando. La inteligencia artificial puede tener muchas aplicaciones y realmente nos podrá ayudar en mucho, pero yo creo que definitivamente va a ser un poco en esto, en verificar, en correlacionar, en monitorear,
información, ¿cierto? Si logramos a manejar definición de algoritmos, de pronto para algunas variables podremos manejar algunos casos, pero con la información como la tenemos ahorita, con todo lo que nos hace falta revisar, verificar y depurar, de pronto nos toca esperar un poco más para tener aplicación de muchos de esos esquemas y de herramientas que nos están ofreciendo desde diferentes empresas que ya están buscando cómo van a cruzar cartas dentales y cómo van a cruzar todo tipo de variables morfológicas para ayudar a encontrar desaparecidos, que he visto que hay varias empresas que ya lo quieren hacer. Qué pena con ustedes, les agradezco mucho. Gracias, mi querida Diana, pues me siento muy honrada de haber dirigido mejor o coordinado mejor esta conversación, que voy a atreverme a resumirla en unas cuantas ideas. La primera, creo que estamos todavía cortos de tener una definición operativa de búsqueda masiva. ¿Por qué? ¿Quién conoce la definición de masacre, operativamente hablando? Decimos que hay una masacre cuando hay 3 o más personas asesinadas en el mismo hecho o al menos por circunstancias muy similares en un lugar. Entonces, ubiquémonos con esa definición también en lo que va a significar la búsqueda masiva. Exactamente, y eso ni siquiera lo tenemos, pero sí hablamos de la búsqueda masiva como creyendo, y en eso coincido totalmente con Diana, creyendo que es que vamos a encontrarlos a todos de manera casi que simultánea después de hacer. Entonces, eso es una conversación fuerte que todavía tenemos que desarrollar. Claro, hay que hacer cosas masivas para apoyar la búsqueda, pero a que sea una búsqueda masiva, porque finalmente para cada una de estas familias que están acá, la búsqueda se concreta en la persona desaparecida que vuelva a casa, como un cuerpo para una digna sepultura, como un reencuentro, o en alguno de los casos, ojalá sean muy, muy pocos, solo con un informe de lo acaecido. En segundo lugar, claro, hay que hacer muchas cosas masivas con los sistemas de información. Y aquí sí quisiera que mi equipo en todo el país me estuviera escuchando, sobre todo mis investigadores. Y los sistemas de información tienen que tener, claro, rigor, pero la información tiene que fluir, se tiene que compartir. La confidencialidad no es eso. Hay que generar formas de que la información fluya, esté al alcance de todos. En estos sistemas complejos finalmente y relacionales, la información no puede estar compartimentada. Entonces, claramente la confidencialidad no es eso. ¿Cómo hacemos para que la información de verdad fluya con los rigores que sabemos para proteger la identidad de las víctimas o quienes entregan la información? Pero no más. Nada tiene que ver eso con la confidencialidad. Y eso también atraviesa por la calidad del dato, el rigor y la responsabilidad que se tiene frente a un registro. Y el 5 que cambiamos por 6 puede marcar una diferencia sustancial. Entonces, los esfuerzos enormes que tenemos que hacer en materia de calidad del dato y descentralización, pero también de interoperabilidad en los sistemas de información. No importa, pues sí, tenemos que tener, y afortunadamente podemos darnos el lujo de que tenemos centralizado nuestro registro de desaparecidos, de personas desaparecidas, pero es que ese registro tiene que conversar con miles y miles y miles de fuentes de información, de bases de datos, de información estructurada, de información no estructurada. Entonces, ¿cómo de verdad fortalecemos los procesos de interoperabilidad entre sistemas de información y bases de datos que tenemos en el país? Tenemos que hacer masivamente toma de muestras, eso es indiscutible. Ojalá lo pudiéramos hacer uno a uno, ojalá pudiéramos ir a cada casa y a cada rincón de este país a recoger las muestras de las familias. Sabemos que no tenemos ni la capacidad logística, ni de recursos, ni el tiempo para hacerlo.
Entonces, ¿dónde está nuestra creatividad y nuestra innovación? ¿Dónde va a venir el sistema de salud de este país? Lo vuelvo a insistir, a apoyar de manera directa la búsqueda, pero ¿dónde se van a involucrar otros entes que lo pudieran hacer? Los sistemas de farmacias de estos países, en fin, algunos pudiéramos recogerlos. Creo que en Argentina eso fue maravilloso y fue importante que las personas, inclusive sin solicitudes de búsqueda, simplemente entregaran su muestra para que se hicieran esos cruces con las bases de perfiles genéticos y hiciéramos búsquedas masivas, indiscutiblemente. Tiene que ser masiva la recuperación de cuerpos con mucha información que tenemos. Es decir, tenemos cementerios en los cuales hay que intervenir. A mí no me pueden decir que intervenir en un cementerio como el que estamos interviniendo en este momento en Río Negro, donde de entrada nuestra información nos dice que mínimo tenemos que recuperar 147 cuerpos. Eso es más que masivo, indiscutiblemente. Entonces, eso también es importante. Y tenemos que, insisto, ponerle sentido de urgencia a la búsqueda. Y el sentido de urgencia pasa por eso, por cómo hacemos las cosas más rápidas, más eficientes, más flexibles, más prácticas, porque eso es lo único que va a darnos resultados en materia de buscar masivamente a nuestros desaparecidos. Muchas gracias por la atención. Le damos el paso a nuestro coloquio, que lo estamos esperando con ansias en materia de cerrar nuestro seminario, el cual agradecemos profundamente porque nos llevamos muchas cosas sobre las cuales reflexionar, sobre las cuales revisar, sobre las cuales reestructurarnos.